Hola, ¿qué tal, queridos espacionautas? Mi nombre es Cari y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos sobre los dioses del Antiguo Egipto. Comprender lo que significa la cultura egipcia es bastante complejo. Esto debido a que para ellos la religión era algo sumamente espiritual. Y debido a esto, algunos mitos, algunas leyendas o incluso algunos dioses llegan a estar un poco diferentes, por así decirlo. Aparte, en esos tiempos en los que la cultura y la civilización egipcia estaba en su pleno apogeo, y después de haber inventado la escritura, de igual forma no estaba permitida para todos. Como siempre, pues la educación era permitida solamente para aquellos que iban a estar a cargo de un cierto rango de poder. Vamos a ir escalando sobre la dificultad de los dioses y más allá de esto, qué es lo que significa cada uno de ellos. Y ya en algún punto hablaremos de su relevancia o de su cierta similitud con aspectos filosóficos, por ejemplo, la importancia del nombre. Iniciemos por Anubis. A lo mejor es un dios que visualmente puedes reconocer a simple vista, dado que es uno de los más representativos de la cultura egipcia y más que nada de su religión. Es un dios que posee una cabeza de canino y que probablemente esta cabeza sea referente a un chacal. Este dios era altamente relacionado con la vida después o con lo que sigue después de la vida. También era conocido como el dios de la luz y llevaba a las personas ante Osiris para ser juzgadas por sus actos cometidos en o a lo largo de toda su vida. Obviamente esto era ante Osiris, otros dioses y el propio Anubis. Isis, probablemente una de las diosas más antiguas de todo Egipto y de toda la humanidad. A comparación de otros dioses, Isis no tenía en su cabeza, o como cabeza, algún animal, sino que ella, simplemente con su forma humanoide, llevaba en la cabeza el trono del reino, acompañada de unas plumas que simulaban a las plumas de un milano. Bien, su historia y propósito no puede estar, de hecho no se puede deslindar a la de su esposo Osiris. Osiris era el legítimo gobernante de Egipto. Set, por su parte, era su hermano y lo envidiaba. Y Set, formuló un plan que le salió más o menos bien. La primera parte le salió bien completamente, que fue embaucar a su hermano en una trampa y, entre ciertas cuestiones, regarlo por todo el territorio y el reino de Egipto. Sin embargo, Isis, quien se enfocó no en el hecho de que el hermano malvado Set se quedara como el gobernante, sino en el hecho de que pues habían esparcido a su esposo y hermano, por cierto, Osiris, en todo el reino de Egipto. Entonces, ella se dio a la tarea de buscar a su hermano y esposo, reunirlo y ver si Anubis, de quien se habló anteriormente, podían ayudarlos a regresarlo a la vida. Cosa que salió en primera instancia bien. Osiris regresó a la vida, por un momento, solamente en lo que lograba engendrar algún heredero. Exacto. Cuando se dio la noticia de que iba a tener un heredero, de que Isis iba a ser mamá de su hijo y sobrino, fue entonces cuando le dijeron a Osiris que pues tenía que regresar a la otra vida. Entonces Isis tuvo que correr y esconderse de Set, de su ira y de los rumores que le llegaban bastante rápido de haber engendrado un heredero al trono. Fue así como Isis se refugiaba incluso en las casas de algunos plebeyos del reino.
Fue así que Isis, y a escondidas, cuidó y crió al futuro faraón, a quien le pusieron el nombre de Horus, el cual se convirtió en un hombre justo, honesto y capaz de reclamar el trono que le habían quitado a su padre, librando así una batalla que en algunos textos desemboca a la leyenda del Ojo de Horus, el cual seguramente reconoces porque de igual manera es uno de los más populares en cuanto a referentes a la cultura egipcia, y de donde se dice esta batalla entre Horus y Set era tan pareja que incluso en varios textos se dice que los dioses tuvieron que intervenir, y en algunos se dice que concluyó en repartición de tierras, que como tal no hubo un ganador o un triunfador, sino que se repartieron las tierras de manera equitativa. El centro de Egipto se quedó con Horus y el resto de Egipto se quedó con Set. Sin embargo, para otros, el triunfador indudable era Horus, quien a partir de ese momento reinstituyó un gobierno capaz, sustentable, etc., que traía paz a Egipto de nuevo. Tot, nombrado por algunos como el toro de las estrellas o el señor del tiempo, es el dios de la sabiduría, quien en la otra vida tiene que escribir todas y cada una de las palabras que dicen los enjuiciados en ese momento. Generalmente es representado con un cuerpo humano y cabeza de ave, esta vez con la de un ibis. Suele llevar en la mano un ankh o cruz egipcia, un elemento que es bastante importante dentro de esta cultura. Tot estipuló, en su calidad de dios, que el año debería de tener 365 días, ya que antes solo habían 360, y pues dirán, pues mucha diferencia no hay, y la cuestión es que no, pero sí dentro de la cultura egipcia. ¿Por qué? Dado que estos últimos 5 días creados, implementados, eran los cumpleaños de los hijos de Nut, Osiris, Set, Isis y Neftis, ya que Ra no consideraba su nacimiento dentro de alguno de los 360 días. Ra, el dios antagonista de la historia de Moisés. Yo creé el cielo y la tierra, creé las aguas y los vientos, la luz y la oscuridad. Soy el arquitecto del magno río Nilo. Soy Khenpri durante la mañana, Ra al mediodía y Atum al atardecer. Son las palabras con las que inicia la descripción de la creación del mundo según los egipcios. Ra es el dios sol, creador de vida, dador de luz. Durante el día viajaba en una barca de este a oeste, escoltado por dioses tan poderosos como Horus. Por las noches, cambiaba de barca y de acompañante, viajaba al inframundo y era acompañado por el intimidante Set. Es representado como un hombre con cabeza de halcón y cuerpo humano, portador del Ankh y en su cabeza el disco solar, seleccionado por faraones como símbolo de poder y omnipresencia. Es así como llegamos a la parte más importante de este espacio, dioses y leyendas. Hablaremos precisamente de la creación del mundo según los egipcios. En un principio, no había nada más que un cuerpo gigante de agua bajo una bóveda infinita de oscuridad. De esa oscuridad emergió un huevo, del cual salió Ra, y bajo las palabras: yo creo el cielo y la tierra, creé las aguas y los vientos, la luz y la oscuridad. Soy arquitecto del magno río Nilo, soy Khenpri durante la mañana, Ra al mediodía y Atum al atardecer, es que el sol fue creado. De cierta manera o en cierta medida, a lo que llamamos sol es Ra, debido a que Ra es el dios sol.
Inmediatamente después de crear el sol, comenzó a crear todas las cosas que componen al mundo. Bastaba ser nombrado algo para existir. Cuestión que se torna filosófica bajo el esquema de que todo aquello que puede ser nombrado existe, aunque no tenga un referente concreto, es decir, en un plano material, con el simple hecho de nombrarlo está existiendo. Y los egipcios lo tenían bastante claro, pues para ellos el atribuirle un nombre a una persona o a un dios es darle consigo algunos poderes y fuerzas en cierto sentido místicas que otorgan sentido a la vida de estas personas. Además de dotar a lo que está nombrado por materia, Ra podía cambiar de forma, convirtiéndose así en el primer faraón. Su mandato duró un aproximado de 1 milenio, en el cual promulgó leyes y la cultura y la agricultura se desarrollaron completamente. Con el tiempo, el cuerpo de Ra, al ser netamente humano, padeció de estragos en la edad, impidiéndole realizar sus actividades como estaba acostumbrado a hacerlas. Sin embargo, por no dejar el poder, dejó que su cuerpo se siguiera deteriorando, a tal punto de que se quedaba dormido. Esto llevó a que Isis lo traicionara de cierta manera. Un día, cuando Ra estaba durmiendo, dejó caer una gota de saliva. Isis, al ver que cayó la gota de saliva por parte de Ra, decidió tomarla, y con esa saliva y su poder de crear, le dio vida a una serpiente, la cual, como veneno, tenía precisamente la saliva de Ra. ¿Esto qué provocó? Que un día Ra, al salir, como estaba acostumbrado a un paseo, se encontró con dicha serpiente. Esta serpiente lo mordió, y al tener el veneno del mismo dios, era la única forma en la que realmente podría él llegar a morir, ya que básicamente su poder estaba combatiendo contra sí mismo. Es decir, el veneno con el que estaba hecha la serpiente no era nada más ni nada menos que el mismo poder que tenía Ra dentro de su cuerpo, que decidió decirle a Isis que ella era la sucesora. En ese momento Isis retiró el veneno y Ra pudo seguir viviendo. Sin embargo, obviamente, bajo su cuerpo ya deteriorado por el veneno y por la edad. Imagínate ser un dios que por azares del destino te equivocas entre un líquido rojo y cerveza o alcohol. Y debido a esto se crea un festival que año con año se repite y se vuelve una tradición espectacular de cómo es que la humanidad triunfó ante un dios. Pues esto no es nada más ni nada menos que la historia de Sekhmet, la hija de Ra. Como hablamos en el apartado anterior, Ra tuvo descendientes, entre ellos Sekhmet. Sekhmet es representada como un león. Es una diosa que representa dualidad y que suele ser representada con una cabeza de león que, al igual que su padre Ra, lleva en las manos el ankh o cruz egipcia y generalmente es pintada de color rojo debido a su inmensa necesidad de venganza y de ira que, como lo habíamos mencionado, desembocó en que se confundiera y tomara un líquido que, en lugar de hacer que desempeñara su función, terminó con la cabeza cabizbaja y todos burlándose de ella por tremenda acción que hizo. Bueno, es conocida también por su otro lado un tanto más amable, en el cual ella era protectora y dadora de vida y de salud, por quienes, más bien, para quienes la adoraban. También es una diosa a la cual se le atribuye la creación del desierto, dado que ella, en su parte más devastadora, era creadora de
fuertes tormentas de arena, con las cuales dio como resultado la creación de un desierto. Neftis. La gran sacerdotisa de Egipto es Neftis, hermana de Osiris, Set e Isis, hija de Heb y Nut. Se les sabe con el nacimiento, lo que sigue después de la vida y obviamente la magia. Generalmente era conocida como una diosa benevolente debido a que cuidó a Horus y generalmente desafiaba a Set. ¿Por qué? Porque era una de las sacerdotisas que protegía a Egipto de sus planes y de sus magias malvadas. También era asociada al alumbramiento y por esto era patrona, es decir, era venerada por las parteras. Como acabo de mencionar o de terminar con el relato de los dioses, podemos ver que su similitud, que su semejanza es bastante compleja, a veces un poco enredada en el sentido de que incluso a la diosa que acabo de mencionar se le puede consignar como madre incluso de Anubis, cosa que no puede ser del todo cierta debido a que en algunos libros no la mencionan de esta manera y en otros sí. Como había mencionado, existen varias narraciones sobre un mismo dios y sus características. Sin embargo, espero que con las referencias y con las imágenes les pueda quedar un poco más claro sobre este tipo de religión. Como vimos, la religión egipcia es una de las más complejas debido a que lo anteriormente enunciado es una mínima parte de lo que trata todo en torno a la cultura egipcia. Son relatos breves y concisos sobre lo que es cada uno de los dioses y lo que representa. Nos falta obviamente mencionar las características precisas que concebían como alma, que no, que era el bien, que era el mal, todo ese tipo de cuestiones que tal vez trataré en un futuro video, si es que les gusta la idea. También es importante aclarar que obviamente, tal vez, o más bien precisamente debido a lo que se mencionó antes, alguno de los relatos que pude haber mencionado puede cambiar y puede ser tomado de diferentes maneras debido a la inmensa cantidad de contradicciones que hay entre los libros y entre las descripciones de los mismos dioses. Si es así, pues reitero, es solamente de las fuentes que saqué y que ellas mismas dicen que pueden llegar a estar equivocados. Eso es todo por este espacio de leyendas y dioses y espero que les haya gustado. Déjame saber en los comentarios sobre qué otras cosas quisieras saber del antiguo Egipto o qué otras leyendas o dioses quisieras conocer. Recuerda seguirnos en las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, etc. También te recordamos que si deseas que se haga un espacio diferente o con alguna otra temática, puedes hacerlo. Puedes comentar en este video o, reitero, en las redes sociales. Hasta pronto.